La sombra de un cuerpo puede ser considerada un hábito, dado que participa de lugar, movimiento y posición. Cuando se define la razón de ser de algo, hay que tener siempre en cuenta cuál es la determinación primaria y cuáles son las que han de añadirse para completar la definición. Al hablar de la posesión o avencia o hábito, hemos señalado que, primero que nada, ha de tratarse de algo sustancialmente otro. A lo que hay que añadir la adherencia y la permanencia con cierta estabilidad de esa adherencia. Ahora bien, en el caso de la sombra, no se da ni la determinación primaria ni la que sigue. Se da solamente algo que se sigue de, y que es como una propiedad, si se quiere, de la posesión. El que participe de, por ejemplo, habíamos dicho, los movimientos de la cosa que la posee, ¿verdad? Y esto es lo que podría dar pie a la duda que expresa la pregunta. Pero empecemos por advertir que en el caso de la sombra no tenemos la primera determinación constitutiva, es decir, no se trata de algo sustancialmente otro, porque no se trata de sustancia alguna, se trata simplemente de un fenómeno físico por el cual el cuerpo, al impedir o por lo menos disminuir parcialmente el paso de la luz, genera por proyección lo que llamamos sombra, es decir, una zona menos iluminada. La sombra no es una posesión manifiestamente, porque tampoco podemos decir que tenga adherencia a la cosa. La sombra precisamente no es adherente. Podría dar lugar, sí, a expresiones que en el lenguaje corriente podrían parecer propias de una cosa que se adhiere. La sombra nos sigue siempre, ¿no? Pero la sombra no nos sigue como el vestido, o como una cosa que llevamos en tanto posesión o avencia. La sombra nos sigue en un sentido puramente metafórico, ¿no? Primero que nada, insisto, porque no tiene sustancialidad alguna propia. Y segundo, porque es una consecuencia generada físicamente por la interposición de nuestro cuerpo en la trayectoria de la luz. Eso es todo. Como efecto que es combinado de nuestro cuerpo y de la luz, puede, como cualquier efecto, manifestar algo de la causa, ¿no? Y así, por ejemplo, mirando la sombra, podemos percibir si el cuerpo que la proyecta se mueve, ¿no? O sufre cierta alteración que repercuta en la sombra, ¿verdad? Pero eso en el mismo sentido en que cualquier efecto manifiesta a su causa según el tipo de efecto que sea, por supuesto, ¿no? Y eso se da en la sombra respecto del cuerpo que la genera, siempre junto con la luz, obviamente, porque ningún cuerpo genera sombra
per se, digamos así, sino que llamamos sombra, como he dicho, a ese efecto que se da cuando un cuerpo se interpone en la trayectoria de una luminosa, ¿verdad? La única consideración de cierta relevancia que podemos hacer con respecto a esto es que los efectos físicos múltiples que se pueden generar a partir de la relación de una sustancia con otras sustancias no se pueden confundir nunca, digamos así, con una posesión o avencia, salvo que el efecto consista precisamente en que cierta sustancia resulte adherida a otra, ¿no? Y allí la acción causal derivaría en una posesión, como es el ejemplo que dimos hace un rato de el viento que llevase, supongamos, un fragmento de tela o de papel a adherirse a una rama de un árbol, ¿no? Ese efecto que sería la posesión misma, como generada por el viento en el árbol, ¿no? No es el movimiento de la rama, que es lo que generaría el viento sobre la rama, sino que es efecto del viento en cuanto que el viento transportó otra sustancia y esta resultó adherida por el contacto del viento con la rama a la rama, ¿verdad? La posesión de suyo no es sin más un efecto. Para que haya posesión tiene que haber cierta acción causal que adhiera una sustancia a otra. Eso sí es cierto, ¿no? Pero precisamente de nuevo por allí se nos manifiesta con toda claridad que la sombra no se podría considerar de esta manera, porque no es que cierta sustancia ha sido adherida a otra como efecto de cierta acción causal, ¿no? O sea, hay acciones causales que derivan en una posesión, pero el caso de la sombra no es tal, ¿no? Ahí hay un efecto, pero un efecto que no es posesión, y que si participa de algo de la causa es en cuanto a efecto y no en cuanto a avencia.